Listo, Luis. Se logra visualizar, ¿me confirma? Sí se ve, ingeniero. Sesión 05. Muy bien. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre cómo aseguramos la calidad desde el punto de vista del PHBA, ¿no? Sistema de gestión de calidad y la planificación. Algo importante que tenemos que entender es que una organización eh, implica, ¿no? Implica que trabajen personas, ¿no? Trabajen personas de manera interrelacionada, de manera estructurada, ¿no? Para alcanzar unas metas. Y estas organizaciones pues necesitan de personas que puedan ser capaces de de ayudarle a alcanzar esas metas, ¿no? Una organización se enfrenta a un entorno organizacional que podríamos llamar el macroentorno, el mesoentorno y el microentorno. El macroentorno está relacionado con las variables que la organización difícilmente puede influenciar, en las que difícilmente puede influenciar. Son tendencias, son situaciones externas que lo que le queda a la organización es adaptarse a ellas, ¿no? Por ahí tenemos las variables tecnológicas, es decir, o toda organización tiene que estar orientándose a cómo se desarrollan esas variables tecnológicas, cuáles son las tendencias, hacia dónde apuntan, sobre todo en lo relacionado con el proceso de la organización, ¿no? Las variables económicas, cómo le va al segmento de mercado al que estoy atendiendo, cómo es que está la economía a nivel nacional, a nivel país, cuáles son los efectos, por ejemplo, actualmente de las guerras que se están dando en Europa con respecto al producto que yo podría tener, no solamente en cuanto a la venta que yo pueda hacer de mi producto, sino también a los insumos que necesito importar. Variables sociales, ¿no? Que tiene que ver con temas demográficos, temas culturales, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los valores de los segmentos a los que estamos atendiendo, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos, cuál es su edad, cuál es su estado civil. Todo ello establece pues un perfil del consumidor y que cada perfil pues tiene una característica distinta de la forma como desea satisfacer sus necesidades, ¿no? Variables políticas también son muy importantes a tener en cuenta, dado que influyen, ¿no? Influyen en los entornos, en el entorno organizacional, políticas, normas, leyes que pueden determinar si determinar el nivel competitivo que puede tener mi organización, ¿no? Entonces es importante que nosotros a nivel organizacional analicemos todas estas variables del macroentorno, ¿no? Recuerden, el macroentorno es aquel espacio en donde la organización difícilmente puede influenciar y lo que tiene que hacer es adaptarse a esas nuevas formas, a esas nuevas vertientes, a esas nuevas tendencias. Luego una organización tiene que también establecer conectividad con su mesoentorno. Ahí encontramos, por ejemplo, los competidores, encontramos a los clientes, a los proveedores, a los sindicatos, a instituciones financieras. Perdón, ingeniero. No está Sí, compartiendo nada. Sí, eso es lo que le iba a decir. Levantó la ¿no se visualiza? Gracias. No, se ve solamente la primera. Ahora, Tampoco. No, yo no veo nada, solamente veo la foto de usted, profesor. Sección 5. voy a Se volver ve sesión 5 nada más. No se ve lo que está a hablando. compartir ahora. ¿Se visualiza ahora?
Ya, ahora sí se ve administración en el siglo XXI. Esta, ¿no? Listo, sí. Ya, Entonces, ahora como sí. sí, les decía, pues, el macroentorno está compuesto de las variables sociales, las tecnológicas, las políticos, legales, las económicas, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del macroentorno? A ver, ¿quién estuvo prestando atención? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del macro, del meso, del microentorno? ¿Alguna idea, Luis? ¿Alguna idea, Margot? Jacqueline, Rosario. Macroentorno es de que, por ejemplo, tenemos que ver todo lo que nos sucede que sucede a nuestros productos o a nuestras materias primas, etcétera, con todo lo que está pasando en otra parte del mundo, ¿no? O sea, en otros sitios. Y el meso se quedó ahí más o menos que estábamos viendo los proveedores que están más cercanos a nosotros, ¿no? Más o menos es lo que he entendido por ahí. Así es, ¿no? Las variables o los factores que se encuentran en el macroentorno son difíciles de influenciar por parte de la organización y solamente la organización le queda adaptarse como alternativa estratégica, ¿no? Adaptarse a esas tendencias tecnológicas o a una nueva ley o a los cambios en las preferencias del cliente o a los cambios económicos que puedan suceder, ¿no? Entonces, como no puedo influenciar como organización, aunque esto puede depender mucho del tamaño, ¿no? Del tamaño de la organización, eh, eso se convierte en un macroentorno, ¿no? Y el mesoentorno es aquel espacio en donde se encuentran organizaciones con las que la empresa puede entablar relaciones y de alguna u otra manera esas relaciones pueden generar algún tipo de influencia, ¿no? Entonces ahí tenemos a los proveedores, a los clientes, a los competidores, ¿no? A los sindicatos, a los medios y el microentorno, pues encontramos pues a los accionistas, a los funcionarios y a los empleados. Todos esos elementos de estos distintos tipos de entorno tienen que ser abordados por la organización en cuanto a determinar, ¿no? Cuáles son aquellos requisitos o aquellas necesidades o expectativas que puedan tener. Recuerden, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, no solamente nos enfocamos en el cliente tal cual, sino nos enfocamos en todas las partes interesadas de la organización. Por tanto, necesitamos que los procesos o las alineaciones dentro de la organización den respuesta de alguna manera a todas esas partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos partes interesadas como los proveedores, los competidores, los clientes, ¿no? Las entidades gubernamentales, los empleados, los accionistas, todos ellos son partes interesadas y a todos la organización tiene que dar de alguna manera respuesta a sus necesidades o sus expectativas. ¿De acuerdo? ¿Se ve el estratega? Sí, sí, el estratega. Ok. Proporciona Entonces, claro, las organizaciones no pueden manejar esto solas, ¿no? Necesitan tener personas que tengan habilidades de estratega. Y el estratega es aquel que le va a proporcionar una dirección clara. El estratega es aquel que va a poder estimular la comunicación abierta, aquel que prepara y apoya a su personal, aquel que proporciona reconocimiento objetivo, ¿no? Permite establecer controles sobre la marcha, es consciente de las implicaciones de sus decisiones, estimula la innovación y las nuevas ideas y mantiene un alto nivel de integridad. Entonces, un estratega es aquel que logra que la organización tenga eficiencia y tenga eficacia. Son términos que ya les hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? Margot, Luis, Jonathan, ¿alguna idea? Diferencia entre lo que es ser eficiente y ser eficaz. Iván.
Para ver, la eficacia está llegada al tiempo, o sea que voy a ser eficaz porque yo estoy cubriendo en un tiempo y estoy llegando a tiempo, ¿no? En hacer lo que realmente debo de hacer. Y la eficiencia es el mejorar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, por ello que la eficiencia depende bastante de cuán práctica tenga yo en lo que estoy tratando de llevar adelante, ¿no? Y la eficacia es estar en el momento adecuado, ¿no? Eso es llegar en el momento adecuado. Por ahí lo vemos. Y bueno, puede ser, por ahí estamos hablando, nos habla del tiempo, Luis, ¿qué dices, Iván? ¿A qué nos En el referimos tema cuando de, hablamos? en el tema de la eficiencia es qué tanto podemos optimizar el proceso y eficacia es cumplir en el tiempo, en el proceso tal cual se nos ha indicado, ¿no? Cumplir el proceso tal cual. Eso tiene relación con la eficacia. Sí. Ok, muy bien. Amanda, Rosario, ¿alguna idea? Eficacia, cumplir con el objetivo trazado y eficiencia, conseguir ese objetivo con el menor consumo de recursos, pues, ¿no? Muy bien. Por ahí se acerca más Rosario, Margot, Amanda. Margot, Amanda, ¿alguna idea? Flor, Jacqueline. Eficiencia es lograr la producción con los menores recursos posibles, ¿no? Y eficacia es lograr el objetivo, ¿no? Sin tener tanto en cuenta la cantidad de recursos que se utiliza. Sí. Bueno, la eficacia tiene que ver con los resultados, ¿no? Más que con el tiempo, Luis, la eficacia tiene que ver con los resultados. O sea, soy eficaz en la medida en que estoy alcanzando los objetivos y estoy obteniendo resultados para la organización. Porque no solamente es el tema del objetivo propiamente dicho, sino que los resultados se estén dando para la organización, ¿no? En el sentido de el crecimiento, del incremento de clientes, en el tema de las ventas, ¿no? O sea, tengo que obtener finalmente resultados y la eficacia tiene que ver con eso. Cómo yo logro, o sea, tener la capacidad de poder alcanzar los resultados. Porque, por ejemplo, yo me establezco una meta, ¿no? Y digo, bueno, voy a incrementar un 10% mis clientes para el próximo año. Y al final le pasó el próximo año y no llegué al 5%. Entonces no estoy siendo eficaz porque no estoy alcanzando los resultados, no estoy alcanzando las metas establecidas. Mientras que la eficiencia tiene que ver, como ustedes ya lo han mencionado, con los recursos, ¿no? Entonces, una organización tiene que buscar ambas cosas, ¿no? Tiene que buscar alcanzar los resultados con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Y eso hace que una organización sea efectiva, que una organización sea efectiva, que una organización sea competitiva, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que la eficacia va por el lado de los resultados y la eficiencia por el lado del uso de los recursos, ¿de acuerdo? Recuerden también que la eficacia tiene que ver con el direccionamiento que tienen, que se le está dando a la organización. Porque si yo, conversamos en algunas clases anteriores, si yo planteo malos objetivos, entonces no estoy siendo eficaz,
¿no? Si estoy yendo en una dirección contraria hacia donde van las tendencias, hacia donde van eh, eh, hacia donde van, digamos, el mundo, entonces yo estoy yendo en la dirección correcta, entonces no estoy siendo tampoco eficaz, porque no estoy haciendo planteamientos adecuados, direccionamientos adecuados a lo que nos está planteando las exigencias del mundo, ¿no? Entonces recuerden siempre, la eficacia está relacionado con los resultados, con el direccionamiento adecuado, correcto, mientras que la eficiencia está relacionada con el uso de los recursos, ¿ya? Algo que no debe hacer un estratega, ¿no? Vimos lo que era, lo que tenía, debería ser un estratega. Vimos que un estratega tiene que ayudar a que la organización sea eficiente y sea eficaz. Es prometer y no cumplir su palabra, criticar e infundir el miedo, no generar un ambiente de confianza, no escuchar a los demás, actuar a la defensiva, no capacitar al personal, ¿no? ¿Por qué una persona que dirige una organización no debería hacer estas acciones, no debería realizar estas acciones? ¿Por qué, Margot? Por ejemplo, ¿por qué un estratega no debería prometer y no cumplir su palabra? O un estratega no debería infundir el miedo, ¿no? Para que le hagan caso. ¿Por qué? ¿Cómo eso impacta? ¿Crees tú que impacta en la organización o en los resultados de la organización? Margot, ¿estás? O la misma pregunta para Amanda o Rosario. Impacta negativamente, ingeniero. Un líder, un estratega que promete y no cumple, pues no está siendo líder, no está dando un ejemplo ni marcando el camino a sus subordinados, ¿no? Tiene que demostrar con el ejemplo. Y si ha prometido, pues tiene que cumplir, si no, ¿para ¿Y qué dónde crees promete? tú que estaría el impacto? ¿Dónde crees tú que estaría el impacto? Bueno, los trabajadores se sentirían defraudados, desmotivados, ¿no? En su trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué más podríamos comentar? Por ejemplo, de actuar a la defensiva, no capacitar al personal, creer que el personal está a su disposición. ¿Qué nos dice por ahí Iván, Luis, Flor? Ingeniero, realmente el estratega tiene un norte fijado, tiene un sitio donde va. Y el estratega tiene que ir con todos hacia allá. Entonces, estos conceptos que son realmente valores que llevan el trabajo hacia adelante, deberían de ser inmersos en cada una de las partes del grupo. ¿Para qué? Para que no vaya el estratega y el grupo siga hacia ese punto que estamos, hacia ese punto que queremos lograr, que es el objetivo. Por eso, si el estratega declinen alguno de ellos, entonces el grupo se desmiembra, ¿no? Y los valores se trastocan y bueno, comienza el desorden. Creo que es por ahí. Claro, es correcto, Luis, ¿no? Entonces, miren, algunos son algunos elementos que un estratega no debe cumplir, ¿no? Un estratega sí tiene que mantenerse bien informado, debe salir del paso con un propósito, debe enfocar su tiempo y su energía. Y esto es muy importante, ¿ah? Porque a veces las gerencias tienden a desenfocarse de lo que es su función. La función de un estratega es pensar, como su nombre lo dice, estratégicamente para la organización, pensar en niveles más altos, ¿no? Y a veces se comete el error de que la estratega eh, se ocupa mucho de las operaciones. No digo que no tenga que ir, mirar, visitar, observar, palpar, pero no estar ocupándose en el día a día de la operación
de la organización, ¿no? Un sistema de gestión, debemos aclarar eso, está relacionado con un conjunto de elementos de una organización interrelacionados, ¿no? Y que actúan para establecer políticas, objetivos y procesos para alcanzar esos objetivos. ¿Ah? Una organización sí es un conjunto de elementos interrelacionados. Como ustedes pueden ver, la bicicleta vendría a ser un sistema, pero las partes desagregadas, no interrelacionadas de la bicicleta, no vendría a ser un sistema. Entonces, cuando hablamos de un sistema, nos- lo que nos debe quedar claro es que son elementos interrelacionados, ¿no? Y que en el caso de una organización o de un sistema de gestión está destinado para poder establecer políticas, objetivos y procesos. ¿Y qué vendría a ser una política? Ideas. ¿Cuál es la diferencia entre políticas, objetivos y procesos? Diferencia entre políticas, objetivos y procesos. ¿Cuál sería la diferencia, Luis? Ya, el objetivo es algo que realmente yo quiero lograr, ¿ya? El proceso es cómo voy a operar para lograrlo, ¿no? Y la política vienen a ser los términos en los cuales voy a operar. Por ejemplo, una política podría ser vamos a correr, pero la política no vamos a correr más de 10 kilómetros por hora. Esa es la política, ¿no? El proceso es correr y de repente el objetivo es llegar de acá a ahí, ¿no? O sea, objetivo dónde es, proceso cómo hacerlo y política los lineamientos que se tienen que seguir para el proceso. Por ahí. Ajá, muy bien. ¿Qué nos dice Iván? ¿Qué viene a ser una política, un objetivo y un proceso? No, Juan, En el adelante. caso, Dale, Iván. A ver, primero Iván, luego Sí, Juan. ingeniero. Primero Iván Ok. y luego Juan. ya, en el caso de la política, nos da los lineamientos de cómo vamos a lograr nuestro objetivo, ¿no? Es un conjunto de declaraciones que hacemos. Los objetivos es lo que nosotros queremos. ¿Cuál era el otro concepto que se manejaba? Y, oh, ya. Perdón, perdón, no te copié bien, Iván. Hubo una interferencia. Ya, le decía política es este conjunto de lineamientos que damos, o sea, son declaraciones que hacemos. Ok. ¿Y objetivos, proceso? Es hacia donde queremos llegar. Esos son los objetivos. Gracias, Bueno, Iván. y el Juan, proceso es el conjunto. Gracias, profesor. dale, dale. Juan, adelante. Buenas noches, ingeniero. De hecho, por ejemplo, la política, digamos que son las normas eh, que forman, digamos que el marco contextual en el que nos vamos a mover como equipo, como empresa, como negocio, ¿no? En el caso de los objetivos, es el qué del negocio, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Y en el caso del proceso, el sistema, básicamente es cómo vamos a lograr ese qué, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estos conceptos están correlacionados para gestionar, digamos que la misión y la visión del negocio, ¿no? Así es, ¿no? Como se ha mencionado, las políticas son direccionamientos, lineamientos de hacia dónde apunta la organización en algunos casos o la forma como quieren, cómo se desea que la organización funcione, ¿no? Esas son las políticas. Mientras que los objetivos, como ya se dijo, es el qué, ¿no? Y los procesos son aquellos que nos ayudan a las formas como nosotros ejecutamos cada una de las actividades para poder alcanzar esos objetivos. Y esa forma, como se desarrolla el proceso, tiene que estar alineado a las políticas establecidas, ¿no?
Yo no puedo ejecutar actividades o no puedo definir un proceso si es que no tengo políticas claras. Yo defino un proceso en función a las políticas de la organización y no puedo salirme tampoco de esas políticas, ¿no? Si una política es de la organización es el cero papel, yo tengo que establecer procesos y mecanismos y recursos que permitan que esa política finalmente se cumpla, ¿no? Tengo que establecer objetivos que vayan con la política, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Profesor, no se le escucha. Parece que ha muteado su... Disculpen. Acá está ya. Ahora sí. Perdón. A ver, les decía, ¿no? Entonces, los principios de la gestión de la calidad, un sistema de gestión de calidad tiene identificados 7 principios de acuerdo a lo que nos manda la norma ISO 9001. Y estos principios están o permiten conducir la organización hacia una mejora en su desempeño. Para nosotros, que el desempeño del sistema de gestión de calidad mejore, implica que aseguramos la calidad de la organización. Entonces, ya no solamente es importante que el sistema funcione porque tiene que existir el sistema, sino que está interrelacionado con el aseguramiento de la calidad de nuestro producto, ¿no? Y en ese sentido, dentro de los principios que encontramos, que nos plantea la 9001, es el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso con las personas, el enfoque a procesos, la mejora, la toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión de las relaciones, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué implicaría el enfoque al cliente? De alguna manera ya lo hemos revisado también, ya hemos conversado de ello. ¿Qué nos puede decir Miriam? ¿Qué implica una organización enfocada hacia el cliente? Perdón, ingeniero, no le escuché. ¿Cómo dice? Sí, ¿qué implica una organización enfocada al cliente? Brindar servicios de calidad en función a las características y requerimientos que necesita el cliente. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos agregar ahí, Flor, Jacqueline, Juan, Iván? ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué implica que una organización esté enfocada al cliente? Ingeniero, buenas noches. Hola, Jacqueline, adelante. Bueno, con relación a ello, consiste en brindar una experiencia basada en anticipar las necesidades del consumidor, ¿no? Eh, alineado a satisfacer las necesidades y, bueno, los deseos de los clientes, ¿no? ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, Jacqueline. Sí, en eso, pues de eso se trata, ¿no? El sistema de gestión tiene que estar, o sea, enfocado en el cliente quiere decir que la organización estructura sus procesos con respecto a los requerimientos del cliente, no se olviden, ¿no?
Enfocado en el cliente quiere decir que la organización se preocupa por conocer, por identificar las necesidades, las expectativas, los requerimientos del cliente y se estructura, ¿no? Para poder dar respuesta efectiva a esos requerimientos o esas necesidades o esas expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hablo de enfoque al cliente, toda la organización tiene que estar enfocada, tiene que pensar en el cliente. Los procesos tienen que estar orientados al cliente. Las personas tienen que estar orientadas al cliente. Los recursos tienen que estar orientados al cliente. Suele suceder que algunas organizaciones dicen, yo estoy enfocado en el cliente, pero a veces están estructurando sus procesos para hacer más fácil el trabajo de la organización que más allá que pensar en las características, en las necesidades del cliente. Y eso hay que tener cuidado, porque eso ya no es un enfoque hacia el cliente. Enfoque hacia el cliente es cuando yo siempre estoy pensando en cómo satisfacer las necesidades de mi cliente, ¿de acuerdo? El otro principio de la calidad es el liderazgo. ¿Por qué? Adelante, Juan. Ingeniero, solamente quería entender bien, lo que pasa es que escuché un concepto que hablaba sobre anticipar. Y de hecho creo que esa es una parte, pero también es importante recibir el feedback, ¿no? O sea, porque necesariamente no todo te sale acorde a lo que quiere el cliente porque va evolucionando sus necesidades, ¿no? Sí, sí. A ver, quiero entenderte, Juan. Mencionaste que Lo que pasa es que escuché un concepto que hablaban de que era anticiparse a las necesidades del cliente, ¿no? mm, Y no necesariamente todo es anticipable, ¿no? Tú puedes ¿Aló? sí, ahora te escucho. No, se cortó. Ya, le decía que, o sea, no todo es anticipar, ¿no? También es reaccionar y recibir el feedback de los clientes también, ¿no? Porque regularmente siempre están evolucionando o cada vez que entras a un mercado, de hecho te encuentras con varias cosas que hay que mejorar de repente también, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, no todo es anticipable, ¿no? Pero sí lo que tenemos que tratar es tener esa capacidad esa flexibilidad organizacional de poder adaptarnos, de poder cambiar en el momento en que el cliente cambia, ¿no? Entonces, eso por ahí también va, ¿no? Muy bien, Juan, excelente. ¿Y el liderazgo por qué tiene que estar presente? ¿Por qué es importante el liderazgo en la gestión de la calidad? También ya habíamos conversado de ello. ¿Por qué es importante el liderazgo en la gestión de la calidad? Adelante, Juan. Lo que pasa es que el liderazgo, digamos que es una cualidad importante para la empresa y sobre todo en el enfoque de la calidad porque permite tomar decisiones, ¿no? Y digamos que buscar o tener esa forma proactiva de buscar la mejora continua, ¿no? O sea, si es que uno no tiene liderazgo, probablemente va a seguir lo que hagan los competidores y no necesariamente siempre ese es el camino, ¿no? Es cierto, ¿no? No solamente el liderazgo el liderazgo que se tiene que ejercer dentro de la organización, sino también el liderazgo competitivo, ¿no? Es importante el liderazgo porque, como ya lo habíamos visto también en otras sesiones, si es que no hay una eh, decisión por parte de la organización, todos los intentos que pueda hacer la operación, la gerencia media, sobre avanzar en temas de calidad, va a fracasar. Tiene que haber un liderazgo desde la alta dirección que permita poder, porque es la alta dirección quien va a definir los recursos, porque es la alta dirección quien va a definir, a determinar que finalmente los procesos se cumplan, porque es la alta dirección la que define los recursos que van a ir para un sistema de gestión de calidad, porque es la alta dirección la que influye de manera determinante también en la cultura organizacional. Si vemos que la gerencia no
no se anticipa, si vemos que la gerencia no utiliza data, si vemos que la gerencia toma decisiones, digamos, basado no en evidencia, sino en percepciones, entonces todo el mundo va a comenzar a trabajar así. Entonces necesitamos un liderazgo efectivo, un liderazgo organizacional que permita que la gestión de la calidad funcione, ¿no? Sobre todo porque hablar de gestión de la calidad, ¿no? Hablar de aseguramiento implica trabajo en base a la evidencia. Y las personas generalmente no estamos acostumbradas a trabajar bajo evidencia, ¿no? En función de la evidencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que pueda alcanzar los resultados que se ha planteado el sistema de gestión, ¿no? Otro elemento importante es el compromiso de las personas. Ya hemos mencionado que el líder no puede obtener solo los resultados, ¿no? Son las personas que contribuyen a que el sistema de gestión funcione adecuadamente, haya implementado adecuadamente, funcione adecuadamente y obtenga los resultados que se ha planteado, ¿no? El compromiso, recuerden, va en que las personas tienen que cumplir con el contrato, cumplir con lo que ellos prometieron al momento de firmar un determinado contrato. Compromiso de las personas significa que si yo estoy hablando de un enfoque al cliente, pues yo también me enfoco en el cliente. Compromiso de las personas significa que voy a buscar la manera de cómo ayudar a mi cliente, ¿no? Si nosotros vamos a una organización y vemos personas a las cuales, por ejemplo, se acerca a alguien a hacer las consultas, a hacer algún tipo de registrar algún tipo de incidencia y nadie les hace caso, entonces no tenemos un personal comprometido con la calidad, no tenemos un personal comprometido con los clientes. Entonces es muy importante para darle sostén al sistema, que las personas estén comprometidas, entiendan la calidad, se comprometan con la misma y actúen bajo los principios y las políticas de la calidad que tiene la organización. El otro elemento importante está relacionado con el enfoque a los procesos. Ya hemos visto también que las organizaciones ya no pueden funcionar de una manera, o ya no pueden estar estructuradas de una manera funcional, ¿no? Por áreas, porque las áreas lo que hacen es cortar los procesos. Lo que hacen es generar procesos que el hecho de que existan áreas hace que los procesos no fluyan como deberían hacerlo, no desmembranan los procesos. Entonces, ya las organizaciones que siguen estructurándose por áreas, pues están perdiendo competitividad y dentro del sistema de gestión de calidad, la mejor manera de poder gestionar la estructura organizacional es ciertamente enfocándola hacia los procesos. Profesor, no se le escucha. Sé por qué alguien me está silenciando, no sé cómo se silencia, pero lo anterior sí se escuchó. Lo de la Lo anterior sí, anterior. pero esta página no, esta página no. Ah, ok. No, no se le ha escuchado, profesor. Ok, no sé por qué se está silenciando mi micrófono. Bueno, entonces les decía que otro elemento importante de la gestión de la calidad es la mejora, ¿no? Es la mejora en el sentido de que una organización para hacer mejora tiene que planificar, tiene que ejecutar, tiene que verificar y recién a partir de esa verificación determinar las mejoras. Una organización que no tiene establecido un buen sistema de evaluación, un buen sistema de indicadores,
no va a trabajar la mejora como debería hacerse. La mejora también está orientada en responder de una manera rápida y con acciones correctivas cualquier situación incidencia, no conformidad que se pueda plantear dentro de la organización. Hablar de mejora significa que esos sucesos, esos casos, esos reclamos, esas quejas que puedan presentarse dentro de la organización sean subsanadas en el menor tiempo posible. Ahí estamos hablando de mejora porque hay la capacidad de reacción, ¿no? Para tomar acciones correctivas que permitan levantar esas no conformidades o esas quejas o en dar solución a esas quejas o esos reclamos. Ahí estamos hablando de un enfoque de mejora, ¿ya? Otro elemento importante para la gestión de la calidad es la toma de decisiones basada en la evidencia. Definitivamente, hablar de calidad sí implica formalidad. Yo no puedo decir que estoy haciendo algo si es que no lo he evidenciado. Yo no puedo tomar una decisión si es que no he hecho previamente un análisis, si es que no he hecho previamente una evaluación de una determinada situación. Entonces, recuerden, ¿qué es una evidencia? Evidencia, por ejemplo, que yo haya hecho una encuesta y que salga que tengo un 70% de satisfacción y un 30% de insatisfacción. Eso es una evidencia, ¿sí? Evidencia es que existe, existe un libro de reclamos con una cantidad de quejas, de reclamos, ¿o no? Un libro de reclamaciones con cada vez mayor cantidad de quejas mensualmente, ¿no? Hablamos, eso es una evidencia. Una evidencia es que hubo un accidente de trabajo. Una evidencia es que hubo una devolución por parte del cliente de productos. Una evidencia es que la inspección que se realizó determinó que no estábamos cumpliendo con los parámetros establecidos en los productos. Entonces, todo tiene que tomarse, todas las decisiones tienen que tomarse basadas en la evidencia, ¿no? No existen problemas si es que previamente no he determinado cuál es la magnitud y la cantidad de situaciones que se presentan con respecto a algo, ¿sí? A ver, si yo determino, ¿no? Y lo otro, el último principio, si me escuchan, Rosario, Luis, y el último principio es la gestión de la... Otra vez se cortó su voz, Pero, profesor. No te escuchamos. por un momento se escuchó iba a poner el último ejemplo, no lo hemos escuchado. ¿El de toma de decisiones o la gestión? Toma de decisiones, no se escuchó la última parte que nos iba a poner como una especie de ejemplo o algo así. Muy bien, entonces, bueno, les decía un poco el tema de las evidencias, que evidencias es pues un reclamo, evidencias es una encuesta, ¿no? Evidencia es un hecho, una no conformidad, evidencia es no cumplir con un parámetro. Entonces recuerden siempre que antes de tomar decisiones, yo tengo que tener claridad sobre lo que está ocurriendo en mi organización. Y no voy a tener claridad si es que no tengo datos. Todo lo demás, todo lo que esté fuera de los datos, que puedan ser percepciones, pensamientos, corazonadas, son eso, pero no es una evidencia. Una evidencia es algo concreto, una data concreta de un hecho específico, ¿no? Entonces, las decisiones no las podemos tomar basado en percepciones o en formas de pensar o en opiniones. Las tenemos que tomar basado en evidencia. Y finalmente,
es importante la gestión de las relaciones, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. ¿Ya? Entonces, todos esos principios son básicos para que un sistema de gestión de calidad funcione. En cuanto al enfoque de procesos, hemos visto que el enfoque es un conjunto, en los procesos, ya lo hemos mencionado también, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para producir resultados previstos. No es cualquier resultado, sino resultados previstos. ¿Sí? Y entonces esto es cómo funciona un proceso, ¿no? Hay unos procesos precedentes, probablemente una entrada, actividades dentro del propio proceso, una salida, y que se dirige a procesos posteriores. Esto es muy importante, esta interrelación entre los procesos de la organización también es muy importante que nosotros la definamos, la determinamos. Hay que determinarla, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder tener la materia prima, para poder tener la energía, para poder tener la información, previamente han sucedido algunos procesos que conllevan a la realización del proceso que estoy analizando, ¿no? Siempre va a haber una interrelación entre un proceso central, sus procesos precedentes y sus procesos posteriores. En cada uno de ellos nosotros tenemos que ir, en cada una de estas actividades que implican el proceso, tenemos que ir definiendo controles, ¿no? Controles que nos ayuden a asegurar que esa salida, ¿sí? Que esa salida sea una salida que cumpla con los parámetros, con las especificaciones previamente establecidas. ¿Ya? Entonces, algo que quiero resaltar sobre lo que hemos conversado, sobre lo que es proceso, es que no es cualquier resultado, sino resultados previstos. ¿Qué pasa cuando yo obtengo, por ejemplo, mencioné que siempre les menciono el ejemplo de que planifiqué tener 30 millones de soles en ventas y finalmente obtuve 100 millones. ¿No? Muchos esos 70 millones podrían ser contextuales, ¿no? Si hay una situación, un contexto que genera esa subida en las ventas, ok, está bien, estamos contentos, lo recibimos muy bien, pero no quiere decir que sea parte del sistema de gestión de calidad. No es un resultado previsto, sino es un resultado de producto de una contingencia que se ha generado en el mercado, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de calidad funciona de acuerdo a lo que se ha planificado. Son resultados establecidos previamente en la planificación. Dentro del enfoque de procesos, hemos visto que existen también los tipos de procesos. Un enfoque a procesos implica que la organización tiene que tener su mapa de procesos y por ende tiene que tener establecidos cuáles son sus procesos estratégicos, sus procesos claves y sus procesos de apoyo. Sabiendo que los procesos claves son el core del negocio, son aquellos que generan directamente el servicio o el producto y que cumple con los requisitos, las expectativas, las necesidades del cliente. Los procesos estratégicos eh, son aquellos que direccionan a la organización, son aquellos que direccionan hacia dónde deben ir los procesos misionales o los procesos claves, y los procesos de soporte y apoyo son aquellos que dan, como su nombre lo dice, dan soporte, ¿no? A esos procesos claves, ¿ya? Ahí es muy importante que nosotros determinemos qué es un proceso clave y qué es un proceso de soporte. Porque si nosotros definimos incorrectamente, vamos a terminar dándole importancia a un proceso cuando vamos a darle, digamos,
funcionalidad de agregar valor a un proceso que finalmente es quien debe dar soporte, ¿no? Y más bien lo estamos tratando como un proceso clave, un proceso que es parte de el impacto que pueda tener al cliente, ¿no? Lógicamente, un proceso de soporte, si no funciona bien y no del soporte adecuado, va a hacer que los procesos claves no funcionen bien, ¿no? Y eso finalmente repercute en el cliente. Pero no nos equivoquemos en pensar que un proceso de soporte podría ser un proceso clave. No, el proceso de soporte es aquel, no hay que perder el enfoque. El proceso de soporte es aquel que ayuda a que el proceso de emisional funcione adecuadamente, ¿ya? Entonces, a ver, coméntenme sus organizaciones, Luis, por ejemplo, en tu Ingeniero. organización de empresa, ¿cuál podría ser un proceso clave, proceso Sí, estratégico? justo quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, agarremos, yo he estado bastante tiempo en una empresa textil, ¿no? Entonces, en la empresa textil, el área de logística, por eso se dice de que cuando lleva un área, el proceso, arruina el proceso, ¿no? Pero caramba, tiene que haber escalafones. Eh, en la parte de la cadena de valor, por ejemplo, la compra de avíos, los avíos son los botones, handtags, signo de control visible, todo lo que lleva una prenda, ¿no? Era vital para la parte productiva, ¿no? Si yo no tengo eso, el producto no termina, ¿no? Por eso un polo, por ejemplo, que no tiene botones, no tiene parches, etcétera, no ha terminado el polo, ¿no? Y sin embargo, hay otras compras que se tienen que hacer que como son, por decir, una computadora o comprar un servicio de pintado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una o sea, una bifurcación de lo que es la logística, porque hay una logística que está dentro de la cadena de valor y una logística que está dentro del proceso de apoyo, ¿no? Entonces, yo lo tomaba de esa manera, de que dentro de la cadena de valor yo pongo ahí al proceso que me va a dar directamente la materia prima de esa cadena. ¿Está bien puesto de esa manera o de repente no, ingeniero? Y te respondo con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. valor que agrega ese proceso de logística que compra los botones? ¿Le Ah, agrega valor o le está dando soporte? no, le agrega valor porque si no puedo ¿En qué salir le un agrega polo, valor? ¿En qué le sí, agrega valor? Al porque no puede producto, ¿ah? salir, Estamos hablando, claro, al estamos producto. hablando de que, Si yo no estamos compro hablando los avíos, perdón, siga, ingeniero, disculpe. estamos hablando de que los procesos misionales son aquellos que agregan, son aquellos cuyas actividades agregan valor con respecto a los requerimientos del cliente, ¿no? Ya. Los de soporte apoyan a que los procesos misionales funcionen adecuadamente. Ojo, no quiere decir que porque un proceso de soporte, un proceso sea identificado como de soporte, tenga menos importancia, ¿no? Que un proceso estratégico o que un proceso misional, ¿no? No, porque si el proceso de soporte falla, como tú bien mencionas en el ejemplo, si el proceso de soporte falla, no vamos a poder tener una producción adecuada y por ende no vamos a poder responder al cliente. Pero mi pregunta, Ujú. lo que te decía es, ¿ese proceso logístico le agrega valor? O sea, ¿le está generando un diferencial al producto o está Sí, dándole materiales para que pueda este, eh, producirse? le agrega valor. Ahora sí, para ver, si yo tengo un botón tipo cacho de toro y que es de un determinado polo, ¿no? Entonces yo debo de comprar eso y poner ese botón de ese tipo dentro de ese polo, ¿no? O sea, es parte del producto terminado y le agrega valor, ¿no? Y por eso yo ponía a esa compra de avíos diferente a todas las demás compras,
¿no? Y que estaba dentro de esta cadena de valor. Yo creo que sí le agrega. Entonces tú estás asumiendo que las compras de materias primas, por ejemplo, porque ya serían materias primas o insumos directos, tendrían que ir como parte de los procesos claves. Sí, porque si yo no compro hilo y no tengo un proceso de compra de hilo o de tela, por ejemplo, cruda, ¿con qué hago los polos? ¿No? Sin embargo, hay otro tipo, otras compras que apoyan a la planta, pero no son directas digamos, para ver, la Internet, toditito, digamos, está sistematizado todita la planta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Podría trabajar sin Internet? De repente sí, porque no es parte del producto. Pero trabajar sin la tela, ahí sí no, porque no tengo qué polo hacer. Ok. Bueno, finalmente cada organización define su mapa de procesos. Yo lo que les puedo dar, mencionar, es que siempre en los procesos claves Ujú. son aquellas actividades que le agregan valor. ¿Qué significa agregar valor? ¿Ya? Agregar valor es generar una transformación, por más mínima que sea, Ya, ¿sí? Que genere un diferencial que sea importante para el cliente. Entonces, claro, yo puedo estar comprando los botones, ¿sí? ya. Pero la compra en sí, si yo no hago el proceso de fabricación, vamos por el otro lado. Si yo no hago el proceso de fabricación, no pasa nada, se quedan ahí los botones. No agrega ningún valor. ¿Me dejo entender? O sea, te lo estoy poniendo al revés para Ya, explicarte mi forma de verlo, ¿no? ya. Entonces, ¿qué pasaría? No, no pasa nada. No, si no, yo no fabrico, si yo no hago el cosido o demás, no Ujú. pasa nada, ¿no? Se quedan los botones ahí. Entonces, ¿agregó valor? No agrega valor. Simplemente es lo que sí nos está dando el soporte para poder tener esos materiales, ¿no? A ver, ¿qué Ya. pasaría, por ejemplo, qué pasaría en este momento si no tuviéramos el Teams? ¿El tinte? El Teams, por ejemplo, ahorita en la clase. Ah, el No Teams, existiera gran. el Teams. Mm, ¿Es valor o es soporte? no es valor. ¿Por qué? Porque no, la presencialidad se ha anulado, o sea, tan virtual. Y si no existe ese Teams, nosotros tendríamos que hablar por teléfono, no sé qué otra cosa, ¿no? Pero es diferente porque es parte del servicio, ¿ves? O Claro, sea, yo sin claro, Teams no puedo dar la clase. porque el servicio se ofertó así, pues, ¿no? Es parte Así del producto es. que no han vendido. Ajá. Entonces, ahí hay que encontrar esa diferencia, ¿no? Ya. Ok, muy bien. Juan, ¿tú tienes algún otro ejemplo de tu organización? No, no, no. Básicamente lo que quería ahí reforzar es que, de hecho, ahí creo que Luis ha ido un poco más a aspectos más granulares de los subprocesos, ¿no? Porque incluso cuando habla de botón, telas y esto, incluso la energía eléctrica, todo está dentro del proceso clave, ¿no? De fabricación. Y yo creo que más los procesos de apoyo tienen que ver con, no sé, la guardianía, por ejemplo, ¿no? Que, oye, ¿cuál es el sistema de seguridad que se mantiene para tener segura la planta, ¿no? Que no está dentro del proceso de fabricación de los polos, pero que digamos una otra forma es el apoyo a soporte, ¿no? A ese proceso. Mira, Juan, tienes Pero, toda la sí, razón. pero Perdón, quería ahí, adicionar algo, ajá. de que el avío en la parte de textil es algo sumamente importante, es parte de el diseño se ha hecho con ese avío. Es más, es importado especialmente y está esperando especialmente el momento en que tiene que entrar a la producción, ¿no?
esos son los polos de exportación, pues, o sea, y por eso que de repente yo le daba esa importancia, porque sin ese avión no sale el polo, tampoco, ¿no? No sale ni sin botón ni con otro botón, sale con ese. Entonces, en ese punto, la compra de ese, o sea, el proceso de compra de eso tiene que ser calculado, llevado en el momento y con éxito, con todo un proceso. Claro, Sí. pero eso está dentro del proceso clave, ¿no? De fabricación del polo, que es el proceso en general, y la compra de este insumo que tú dices es un subproceso, pues, ¿no? Exacto, exacto. Ok, bueno, Es, es- ahí, es- es es como cuando se ve en el estado financiero, ¿no? Cuando tú ves un estado financiero, por ejemplo, tú tienes costos y gastos. Por ejemplo, los costos están relacionados directamente al producto, ¿no? Y que tiene que ver esto con el proceso clave o de cadena de valor. Y los gastos son todo lo que tenga que ver con apoyos. Entonces, finalmente, por ejemplo, no sé, el alquiler de una oficina administrativa, la secretaria o alguna persona administrativa que no tenga que ver con el producto, es gasto. Entonces, de la misma manera, o sea, aquí por ejemplo, los procesos claves tienen que ver con el producto directamente, ¿no? Y lo que no tenga que ver con el producto o está en procesos de apoyo y soporte. Es más, tengo que darme cuenta del costo primo, ¿no? De qué entra directamente al producto, ¿no? O sea, incluso yo te diría que en procesos clave está todo lo que tenga que ver con el producto, así sea directo o indirecto, ¿no? ok, muy bien. Entonces ahí, bueno, entramos ahí a un tema de debate. Lo que yo les menciono es siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de procesos claves o de cadena de valor, que pueden estar definitivamente dependiendo, ¿no? Dependiendo del giro del negocio, pueden estar los procesos logísticos dentro de los procesos claves. Si estamos hablando de una empresa de transporte, definitivamente las rutas, el tema de la logística, está como un proceso clave, ¿no? Pero, vuelvo a recalcar, ¿no? Es importante que definamos cuáles son los elementos principales, ¿no? Cuál es el core del negocio y en función a eso definimos cuáles son los procesos claves. Toda adquisición va a ser importante porque independientemente de los botones, Luis, si es que no hay energía eléctrica, si es que no hay tela, si es que no hay la computadora que defina, que inicie el proceso de producción, entonces no va a estar, no va a funcionar. Por eso es que les decía, no es que un proceso estratégico clave o de soporte tenga uno o mayor y menor importancia, no. Los tres tienen que funcionar, solo que el enfoque, solo que el enfoque que yo le voy a dar, ¿no? Para tratarlo, para gestionarlo, son distintos, ¿no? Entonces, por ahí definamos adecuadamente en nuestras organizaciones. ¿Ah? Ingeniero, disculpe, Sí, ¿usted dónde pondría el departamento o mejor dicho, el proceso de mantenimiento, ¿no? Dentro de esa empresa de transporte. Me está diciendo, o sea, son volquetes o carros que van todo el Perú, ¿no es cierto? Y, sí, yo mantenimiento lo pongo en soporte, ¿no? Claro, mantenimiento de apoyo. transporte. Sí. Ya, ok, gracias. Si fuese de repente un taller de mecánica, de Ahí repente sería estamos, clave, claro. ¿no? Ujú. O sea, por eso va a depender mucho del giro del negocio, ¿no? ¿Cuál es el core del negocio? ¿Ah? Entonces, por ahí vamos revisando. Bien, otro elemento importante que tenemos que definir es el ciclo PHBA, ¿no? Ya lo hemos venido comentando y este es el ciclo que permite, pues, que se gestione adecuadamente la calidad y que también se asegure el cumplimiento de la misma, ¿no? Todos los procesos de la organización tienen que ser gestionados
a través de una planificación, a través de una verificación, a través de una mejora, ¿no? Estamos hablando entonces de los procesos estratégicos, de los procesos misionales y de los procesos de soporte. Todos tienen que estar sosteniéndose en un PHBA, ¿ya? Y el PHBA implica pues apoyar en el análisis del entorno, tanto interno y externo, identificar los riesgos, ¿no? Eh, e implica pues hacer o ejecutar las acciones necesarias para eludir o minimizar los riesgos, alcanzar el cumplimiento a través de la comunicación, designación de responsables, formación y desarrollo de las competencias vinculadas a la compañía, ¿no? Colaborar en la puesta en práctica de los planes y las actividades que determinan el desempeño de la organización y apoyar en la definición de acciones para la mejora de los sistemas y actuaciones disciplinarias en caso de incumplimientos. Entonces, todo esto son los principios básicos del PHBA. Recuerden, siempre vamos a tener que analizar el entorno, vamos a tener que determinar los riesgos y las oportunidades, vamos a tener que ejecutar las acciones, vamos a tener que a través de una designación, formación y desarrollo de competencias, cumplir con cada una de las acciones previamente planeadas. Vamos a tener que, además de poner en práctica, corroborar si realmente lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo planificado y a tomar las medidas correctivas en caso eso haya un gap, una brecha entre lo que se ejecuta y lo planificado, ¿no? Entonces, un sistema de gestión de calidad implica, pues, manejar temas como el liderazgo, manejar temas como el soporte, la organización, la planificación, la evaluación del desempeño y la mejora, ¿no? Para esto necesitamos tener claro cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas, conocer cómo se comporta la organización y cuál es su contexto. Necesitamos conocer nuestras obligaciones y necesitamos obtener resultados. Recuerden, si un sistema de gestión no obtiene resultados, no está desempeñándose adecuadamente. Y recuerden, son resultados previstos. Un sistema de gestión tiene que obtener los resultados previstos. Si yo tengo resultados fuera de los previstos, contingencias, pero no quiere decir que el sistema de gestión de calidad se esté desempeñando adecuadamente, ¿sí? Es como cuando nosotros clasificamos al mundial. Podemos decir que hay un sistema de gestión detrás en la federación, porque obtuvimos un resultado, pero hay detrás un sistema de gestión que funcione armoniosamente y que mantenga la sostenibilidad de alimentar con jugadores a la selección para que ésta pueda clasificar sin ningún problema cada vez que se realice un mundial. ¿Qué dicen ustedes? ¿La clasificación fue basada en un sistema de gestión o fue, eh, digamos, una situación que se fue dando a partir de algunas situaciones del contexto? Un contexto, ¿no? ¿Cómo así, Juan? Explica. Lo que pasa es que la gestión implica tener bases sólidas, un sistema desarrollado, ¿no? Y que constantemente tenga, digamos que un trabajo de mejora, ¿no? En este caso, en el ejemplo de la selección, eh, de hecho son los mismos jugadores, eh, no se clasificó a la primera, sino incluso en repechaje, donde incluye factores de suerte y resultados de otros equipos también, ¿no? Entonces, no necesariamente se puede atribuir a una clasificación una buena gestión, ¿no?
¿Me permite, ingeniero? Adelante, Luis. Realmente para hacer un sistema de gestión se requiere disciplina y aparte creo que honorabilidad. Entonces, en base a eso, eso no lo tiene la Federación Peruana de Fútbol. Lo único que tiene son intereses y, y lo único que se hace es reaccionar cuando realmente se tiene un mundial o un evento, Copa América, etc. Para mi gusto, realmente yo ya cambié de deporte, me dedico al tenis, porque el fútbol realmente no da nada. Sin embargo, hay otros deportes que sí tienen procesos. De eso sí lo sé, ¿no? Pero el fútbol no lo O tiene. sea, hay nada más un tema para acotar. De hecho, por ejemplo, la honorabilidad y estas características que son subjetivas, no lo puedes medir, entonces no entraría en esa evaluación, ¿no? Porque no tienes o sea, a menos que midas el índice de corrupción y demás, ¿no? Pero en este caso creo que no aplica, ¿no? Así es. O sea, sí, básicamente podríamos hacer un análisis y eso que estamos haciéndolo desde el punto de vista externo, ¿no? Basado mucho en tema de la propia medición que estamos haciendo de nuestras percepciones de un determinado hecho, pero también de la consistencia, ¿no? De la consistencia que vemos entre clasificó una vez, no vuelve a clasificar la siguiente vez, ¿no? Entonces, mm, ahí hubo, por ejemplo, un tema de puntos en el caso de Chile, Bolivia, ¿recuerdan? Entonces, son situaciones que también se dan, ¿no? Que si bien es cierto, hay un trabajo, definitivamente, pero también el contexto ayuda. Y eso, y cuando los resultados son productos de esa influencia del contexto y no necesariamente de lo que se ha planificado, entonces ahí no estamos frente a un sistema de gestión de calidad, ¿ya? Eso ténganlo bastante en cuenta, porque a veces se pierde esto porque se obtienen los resultados, pero la pregunta que siempre tenemos que hacernos en las organizaciones es si esos resultados se están obteniendo a partir de lo planificado, a partir de nuestro propio sistema de gestión, o son resultados que se están obteniendo a partir de contingencias o situaciones externas que nos están favoreciendo. Otro elemento importante es el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Entonces, para esto siempre se tiene que tener la planificación, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y de tal manera que permita aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿no? Eh, Trabajar, o sea, planificar en función, o sea, pensamiento basado en riesgos es identificar cuáles son aquellos elementos que ponen en jaque la obtención de los resultados del sistema de gestión de calidad. ¿Qué elementos internos, ¿no? Podrían poner en jaque y abordarlos eh, y establecer estrategias que permitan contrarrestarlos, ¿no? Contrarrestar esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahora de pronto el tema económico, el tema político puede tener alguna incidencia en su sistema de gestión de calidad, ¿no? El tema económico de pronto ya influye de alguna manera en los colaboradores que trabajan en el sistema de gestión de calidad. Ya de la inflación influye en los colaboradores del sistema de gestión de calidad que están buscando de pronto ya que les aumenten y no les estamos aumentando y eso ya genera una desmotivación que puede tener una implicancia directa en el sistema de gestión, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ir haciendo nuestros análisis cómo esas situaciones externas pueden impactar directamente. Inflación, wow, entonces también puede ser que mis ventas comiencen a bajar, ¿no? ¿Qué tipo de producto soy? ¿Soy un producto básico? ¿Soy un producto, por decir, superfluo? Entonces, si económicamente hay una afección,
eso va a tener una implicancia directamente en las ventas, en la demanda de mi producto. Entonces, todo eso tenemos que ir mirando, cómo es que la- los riesgos van apareciendo y cuál es el tratamiento que le tiene que dar la organización para poder disminuir y aumentar la eficacia del sistema de gestión. Entonces, la planificación es muy importante, ¿no? Es muy importante porque permite que las personas, los gerentes organicen su personal, organicen sus recursos, ¿no? Tengan una idea clara de qué deben organizar y pueden dirigir con confianza y pueden saber cuándo y dónde se desvían del camino. Si no tenemos una planificación, entonces no vamos a tener dirección, eh, no vamos a saber si realmente estamos yendo en el camino correcto, no vamos a saber si nos estamos desviando o no del camino, ¿no? Por eso es importante la planificación. ¿Qué tipo de planes se deben tomar en cuenta en una organización? Pues los planes estratégicos y los planes operativos. ¿Cuál es la diferencia? Juan, ¿alguna idea? Básicamente creo que la diferencia entre ambos es el rol que juegan, ¿no? De hecho, los planes estratégicos tienen que ver con el presente y el futuro de la organización o de la empresa en este caso, ¿no? Y en el caso de los planes operativos tiene que ver básicamente de toda la parte funcional del core del negocio, ¿no? Y cuáles son los planes que se tiene para esta área en específico. Por ahí yo le encontraría la diferencia, ¿no? Es correcto, ¿no? Mientras que los planes estratégicos miran hacia afuera para ver hacia qué dirección van a llevar a la organización, hacia dónde, cómo es que se va a enfrentar a la competencia, cómo es que va a enfrentar las posibles variables, diferentes factores que se presenten en el entorno. Los planes operativos miran hacia adentro, ¿no? En cómo hacer funcionar para que la estrategia establecida pueda llegar a darse, ¿no? A ver, yo puedo decir que quiero ser líder en costos con respecto a la competencia de mi segmento. Entonces, los planes operativos deben permitir que la organización funcione de tal manera que sea lo más eficiente a punto de que los costos sean mínimos comparados con los de la competencia, ¿no? Muy bien. Entonces, hacia eso apunta lo que son los planes. Otro elemento importante es que tenemos que tener claro que es una estrategia, que es una meta, que es una política, que es un programa y que son decisiones. Ya hemos visto que es una estrategia, hemos visto que es una meta, que es una política, que será un programa. ¿Qué será un programa? ¿Ideas, Luis? ¿Margot? ¿Qué será un programa? Margot, Jacqueline, Rosario, ideas. Programa lo relaciono yo con, por ejemplo, para hacer las auditorías, ¿no? Planifico mi programa de auditorías que voy a hacer durante un año. O sea, son actividades planificadas, ¿no? En un determinado. Sí, eso es, ¿no? Son Ujú. actividades, son un conjunto de actividades planificadas que tienen que permiten operativizar una estrategia, ¿no? Muy Así bien, es. excelente. ¿Y las decisiones que vendrían a ser? ¿Qué vendría a ser una decisión? ¿Alguna idea? Flor, Jacqueline, Margot, Amanda, Yasmín.
Eh, em, Creo que básicamente las decisiones son el conjunto de acciones que se toman regularmente basadas en análisis, ¿no? Y en data. Es correcto, ¿no? O sea, seleccionar una alternativa, ¿no? Seleccionar una alternativa de un conjunto de las mismas, ¿no? Entonces, por ahí pasa el tema de una decisión. Entonces, miren cómo vamos, estrategia, la forma cómo es que voy a alcanzar, cómo es que se va a comportar la organización frente a su competencia, frente a las diferentes variables del macroentorno, del mesoentorno. Las metas son eh, aquellos resultados que se plantea la organización. Las políticas ya hemos visto que son los lineamientos sobre los que se tienen que basar, por ejemplo, las estrategias, los programas, los procesos. Los programas son el conjunto de actividades interrelacionadas que permiten operativizar una estrategia, y las decisiones es la selección de una alternativa, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores, para ir cerrando la sesión del día de hoy. Preguntas, dudas. Nos queda claro entonces que es muy importante que definamos, es muy importante que cada vez que queremos asegurar la calidad dentro de una organización, la tenemos que definir primero en que nuestro sistema de gestión de calidad funcione en relación con el cliente, en relación con los procesos, en función a los riesgos, con un liderazgo efectivo, ¿no? Que las decisiones se tomen basadas en la evidencia, que haya un enfoque hacia la mejora, ¿no? Y haya también un enfoque hacia las relaciones que pueda tener la organización. Es muy importante que hay que recordar que un sistema de gestión y que todos los procesos que involucran, están dentro de una organización, deben ser gestionados a través del PHBA, ¿no? De la planificación, de la ejecución, de la verificación y de la acción, ¿no? Que es importante que una organización sea eficaz, sea eficiente, eficacia en función a los resultados que se obtienen, y la eficiencia en función a los recursos que se utilizan para obtener esos resultados. Es importante también que la planificación se dé, porque esta nos permite tener un direccionamiento, esta nos permite poder medir si estamos en el camino o estamos fuera de él, ¿no? Y definitivamente recordar siempre que si obtenemos resultados fuera de lo planificado, no es que el desempeño de nuestro sistema de gestión eh, sea alto, sino que puede estar ocurriendo que las contingencias o las situaciones externas nos estén ayudando a obtener los resultados no previstos, ¿no? No previstos. Muy bien, señores. Entonces nos quedamos ahí. Nos vemos el próximo lunes. Un buen fin de semana para todos. Cuídense. Que lo pase bonito, ingeniero. Un bonito fin de semana. Igualmente para todos. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero.